Feliz de estar en la casa de nuestro Señor. Amén. Y aquí con la encomienda, ¿verdad? Amén. De traer su santa palabra, mi Dios, en estos días tan especiales en los que estamos celebrando la llegada a este mundo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y no hay cosa más linda que hacer eso, porque en el mundo celebran todo, celebran hasta el día de las muñecas. Sí, hacen películas de muñecas, la Barbie, y entonces pues nosotros nos toca celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y antes de comenzar yo quiero que saludemos y que conozcamos a una persona que nos visita. Su nombre es Yorlenis Cárdenas, que vino acompañando a nuestro hermano Berto, y la Iglesia de Dios le dice bienvenida. Que sea la primera pero no la última. Y esperamos pues que el Señor la bendiga y la cuide y la bendiga con la palabra que tenemos hoy a bien. Y también pues está el compañero. Yo no sé si él había venido antes. Sí, él había venido antes, pero lo saludamos. We salute you, sir. Porque pues yo soy despistado. Yo veo a la gente 1, 2 y 3 veces y cada vez que los veo los saludo como si los viera por primera vez. Así que los voy a saludar con la misma alegría siempre. Pues en el día de hoy, un día que el Señor nos dio y que nunca habíamos visto, vamos a traer una palabra y podemos comenzar en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre Santo y Padre bueno, hoy nos presentamos ante ti, mi Dios, dándote las gracias, Señor, porque tú has sido bueno y porque tú has sido bueno por mucho tiempo y siempre serás bueno. No importa lo ingratos que nosotros seamos, tú sigues siendo bueno y tú sigues siendo fiel, mi Dios. Hoy te celebramos, mi Dios, y te pedimos, Señor, que seas tú ministrando, Señor, que seas tú, mi Dios, usando este vaso roto para tu gloria, mi Dios, que seas tú hablándole a tu pueblo, mi Dios. No te pido que me quites, pero te pido que me uses, Señor, que pongas pases carbón encendido por mis labios, mi Dios, para que solamente tu gloria sea manifestada en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén y amén. Y el tema de hoy, yo titulé la prédica: la paz tiene nombre. No solo es silencio. Porque en nuestra ajetreada vida, ¿verdad? Nosotros siempre estamos buscando entre trabajo, entre las cosas de la familia, todos los ajetreos que nos trae la vida. Siempre estamos buscando, nosotros decimos que estamos buscando un momento de paz. Si pudiera estar tranquilo. Pero el problema es cómo nosotros definimos la paz. La paz en este mundo la definen de una manera muy diferente a la que la define la palabra de Dios. Muchas veces nosotros buscamos que no haya ruido y que no haya grito. Y nosotros decimos, estamos en paz. Pero eso no es paz, eso es silencio. Eso es silencio.
veces pues pedimos, ¿verdad? Y anhelamos no tener deuda, no tener enfermedades, pero realmente eso es riqueza y salud. Eso no es paz, eso es riqueza y salud, pero nosotros, el mundo nos lo vende como que esto es paz. Y otras veces nosotros anhelamos que no haya conflicto en la familia, que los hermanos no se peleen, que papá y mamá estén siempre bien. Pero eso tampoco es paz, eso es camaradería, buenas relaciones familiares, tú sabes, pero aunque el mundo te dice que eso es paz, eso tampoco es paz. Si la paz fuera solo la ausencia de problemas, enfermedades o conflictos familiares, entonces nadie, hoy 21 de diciembre del 2025, nadie tendría paz. Nadie la tendría porque en todas las casas, en todas las situaciones, siempre alguien tiene un problema que resolver. Siempre estamos buscando otra cosa más para estar en paz. Y es porque la paz del mundo es una paz frágil. Y es frágil, sumamente frágil, porque depende de las circunstancias. Depende si tengo dinero en el banco. Depende si no me enfermé. Depende de cosas que son frágiles y sobre las cuales nosotros no tenemos ningún control. Gloria a Dios. Pero la paz verdadera, la paz que nosotros celebramos, no es una circunstancia, es una persona. Y vamos a la palabra, ya leímos Isaías 14, y entonces Mateo en el primer capítulo, en el versículo 23, nos da la definición de lo que dijo Isaías. Leímos que decía, por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Dijo Isaías 14. Y Mateo te da la definición. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Mateo en 12 ocasiones utiliza, y por eso mismo, y aquí se cumplió, hablando de que las cosas que en el Antiguo Testamento se decían que iban a pasar, se cumplían en la persona y en los actos de Jesucristo. Para decirle más, Mateo es el libro del Nuevo Testamento que más alusiones y citas del Antiguo Testamento tiene, más que Apocalipsis, que yo siempre creía que había sido el Apocalipsis donde más citas habían, pero no, era en Mateo. Y así, y si Emmanuel es Dios con nosotros, significa que la paz de la que hablamos hoy no es como nos sentimos, no es como te la cuenta el banco, no es que no hayan problemas en la familia. La paz de la que nosotros hablamos es saber que aunque la tormenta arrecia, amén, que aunque los vientos son fuertes, nosotros tenemos la certeza que en la proa, en la parte alante del barco, está Jesús. Amén, aleluya. Está Jesús, y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría. Saber que el Señor, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el que va manejando el barco. Amén. Dios. Santo eres mi Dios. Saber que aunque el ruido sea fuerte y esos truenos no te dejen escuchar nada, saber
que Él está en el estruendo, pero también está en el silbido apacible. Aleluya. Porque es su presencia y lo vamos a ver ahora. No importa que el diagnóstico no sea favorable, como está pasando ahora mismo, hay unos diagnósticos feos, pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos orando por eso y tenemos fe que el Señor le va a dar la victoria. Sabemos que puede ser que las deudas se estén acumulando y tú digas, ¿y de dónde va? Pero sabemos que tenemos una palabra que dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén, aleluya. Y por eso es que nosotros tenemos fe. Mi alma adora al Señor. La paradoja que hubo, que uno dice, pero Él es la paz del mundo. Pero en esa primera Navidad no hubo paz. No hubo ninguna paz. Llegaron ¿y qué pasó? No había posada. El niño tuvo que llegar en un pesebre rodeado de animales. Hubo un viaje forzado. Hubo una persecución política. Porque cuando le dijeron al rey que nacía un rey, él dijo, pues si viene otro rey yo lo voy a matar antes de que crezca y me quite el trono. Porque él estaba aferrado al trono de este mundo y no sabía que eso era un trono celestial. Y en Mateo pues nos habla de cómo nace el niño. Y la hermana tocó a Lucas y yo dije, mira, porque Lucas es la otra parte de la historia. Esos son los dos evangelios donde se narra cómo nuestro Señor llegó al mundo. Y yo quiero leer esa parte porque ahí establecemos lo que estamos celebrando hoy. Lo que estamos celebrando hoy. Y dice así en el capítulo 1 de Mateo, versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero él no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Y luego de Mateo, pues hay otras narraciones en Lucas, donde habla de la llegada de los magos del Oriente y de lo que hizo el rey Herodes, que mandó a perseguir y a matar a todos los niños menores de 2 años, porque los reyes no llegaron cuando él nació. Cuando él nació vinieron pastores. Los reyes tardaron tiempo en llegar, porque ellos venían de lejos y los guiaba una estrella. Y si lee en Lucas, dice que los reyes llegaron a la casa del niño que estaba con María. Ya él no estaba en el pesebre ni nada de eso, ya ellos estaban viviendo en su casa y estaban criando
al niño. Y siempre que aparece en escena que estaba Jesús con María, así mismo es que lo narran en la palabra, siempre mencionan primero a Jesús y después a María, porque el que es rey es Él, el que vino a salvarnos es Él, ella le tocó cuidarlo. Tuvieron pues que irse, y lo lindo era que el Espíritu Santo le iba y le hablaba a José: José, tienes que moverte. Y no hubo paz. Esa primera Navidad no hubo paz ninguna. O sea, esa familia, eso fue del tingo al tango, y mira que te están buscando, que te van a matar, y arranca y tienes que dejarlo todo atrás y volver luego a empezar. Porque después le dieron aviso de que cuando murió Herodes, ellos regresaron. Y ahora vamos a ver 3 dimensiones de la paz como presencia que nos presenta este relato. Con Jesús podemos tener paz en la incertidumbre. Y hoy mismo vimos el ejemplo en la historia de José, que acabamos de leer. José tenía todos los motivos para tener un caos mental terrible. Imagínate, él llega a visitar a su prometida, a su novia, y la novia le suelta semejante bomba. Cheito, porque es de cariño. Cheito, ¿sabes qué? Estoy embarazada del Espíritu Santo. Yo imagino que él la miró así de arriba abajo. Marita, yo no te he tocado. Hermano, eso no te lo crees ni tú misma. Déjame quieto que me voy. Tiene que haber ido enfogonado, sin saber lo que iba a hacer, completamente desquiciado. Porque imagínate, esa era su prometida, habían planes de boda. Yo imagino el ajetreo que habría en esas familias con la boda. ¿Y qué pasó? Ahí vino la presencia. La presencia en la incertidumbre. Y vino el ángel del Señor. Y una cosa es cuando un ángel te visita, y otra cosa es cuando el ángel del Señor te visita. Porque a Zacarías, cuando le fueron a anunciar que Elizabeth iba a tener a Juan el Bautista, ellos eran viejitos, cuando él dijo: ¿y cómo va a ser eso? Que dudó. Él dijo: yo soy el ángel Gabriel, y se identificó. Y le dijo que se iba a quedar mudo hasta que no naciera el niño, porque había duda. Pero cuando el ángel del Señor te visita, cuando tú buscas a través de la palabra, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cuando el ángel del Señor te visita, quien te está visitando es el mismo Cristo. El mismo que estaba en el horno con los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel, que Nabucodonosor los mandó a quemar, y subió el horno 7 veces y se quemaron hasta los que lo echaron a ellos en el horno, y ellos bailaban en el fuego. Y estaba el Hijo del Hombre con ellos, decía la palabra, porque Cristo mismo bajó a salvarlos por su fidelidad. Eso son lo que le llaman las teofonías, que son apariciones de Cristo en la palabra antes de su venida en carne. Y hay muchos casos. Cuando fueron donde Abraham, ¿qué dijeron? 3 ángeles. No mencionaron que eran los 3 ángeles del Señor, no, 3 ángeles, 3 enviados del Señor. Y la presencia es la paz. Por eso es que Emmanuel es Dios con nosotros.
Y la paz que la presencia de Dios te da no te quita el problema, pero te da claridad para atravesarlo. Amén. Aleluya. Y qué cosa más linda que tú sabes que la situación tú no la puedes resolver, pero si perseveras y eres fiel, el Señor te va a dar la victoria. Sí, Señor. Aleluya. En segundo lugar, vamos a considerar la paz en la fragilidad, que también la vemos en ese texto. Aquí podemos ver dos ejemplos, vimos. María estaba en una posición bien frágil, aunque ella había recibido el Espíritu Santo, pero imagínate, yo imagino que cuando él se fue y que yo voy a hacer ahora, si el que va a ser mi esposo me abandona. Una mujer en aquella época, abandonada con una barriga, que decía que era el Espíritu Santo, pero ni el marido lo creía. Eso era una posición bien frágil, pero ella estaba fortalecida en el Señor. Y sabía que eso había sido de Dios, porque ella sabía que ella no se había acostado con nadie. Y ahí hay una historia que está en Lucas, que ella va a visitar a Elizabeth. Y dice que cuando ella entró, el nene que estaba en el vientre de Elizabeth empezó a brincar, porque se sintió contento de que la presencia había llegado, porque aunque no había nacido, ya María cargaba la presencia en su vientre. Esa presencia que es la que nos va a dar paz a nosotros. Aleluya, Señor. Y es curioso que un bebé ande brincando porque llegó otro bebé sin verlo, porque estaban los dos en la barriga. Eso es tremendo. Y la otra y no digan, este se lo inventó. Va a Miqueas 5:1, dice, Él será nuestra paz. Amén, gloria a Dios. Y si busca va a encontrar otros versículos. Yo te voy a traer uno ahora, donde te dice que Él es nuestra paz. Porque en Isaías dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Amén. Porque eso es el Señor. El Señor es la paz del mundo. La paz del mundo, y Él vino a eso, a que en medio de todas las dificultades, a que en medio de todas las situaciones que nosotros podamos tener, tengamos paz. Gloria a Dios, Como Padre. dijo la hermana, esto ha sido un año terrible. Terrible. Y de no haber sido por el Señor, no hubiéramos sobrevivido. Porque por lo menos en mi casa es una detrás de otra. Una detrás de otra, una detrás de otra. Y arregla un cajo y se daña el otro, arregla el otro y se daña el otro. Y empiezas a hacer una cosa y se rompe lo otro. Y tú dices, pero ¿y qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? Que nos mantenemos firmes sirviéndole al Señor. Nos mantenemos firmes con las obligaciones que tenemos en su casa, con los ministerios que Él ha puesto en nuestras manos. Nos mantenemos firmes. Y se rompen los dos cajos, olvídate de eso, que va a parecer como moverse. Porque así ha pasado. Vimos la mano de Dios, como llegó alguien un día y dijo, mira, yo te voy a arreglar el carro. Gloria a Dios. El Señor, porque yo no le he dicho a nadie que
El Señor le puso en el corazón que me arreglara el carro. Y consiguió pieza y mecánico. Mi hermano, la mano de Dios tú la ves. Sí, Señor. Si te mantienes fiel, tú ves la mano de Dios. Sí, Señor. Tú sabes. Porque Dios usa personas para ayudarte en tus necesidades. Sí, Señor Dios. En tus necesidades. Y tú a veces dices, no, una persona de carne y hueso. No. Dios lo envió. Dios lo envió con el poder del Espíritu Santo a hacerle bien a tu casa. Gloria a Dios. Y yo puedo testificar de eso, porque no es uno, han habido más de uno. Y siempre sucede lo mismo. Siempre el Señor se glorifica, porque el que se glorifique es Él, tú sabes. Y le damos gracias a Dios siempre por la vida de las personas. Porque cuando el Señor a ti te dice, mira, ayuda a este, ayuda al otro, tú lo que tienes que accionar, no preguntar por qué, sino, eso el Señor lo puso en mí, pues yo voy y me muevo. Y haces el favor, o haces la obra, lo que sea necesario. Así yo he visto historias recuerdo que yo hubo una iglesia en Florida y aquel pastor contaba, o sea, que en la casa ellos con los nenes chiquitos, tú abrías la nevera y lo que salía era humo, porque no había más nada. El humo del frío, porque no había ni leche para darle a los nenes ni nada. Y se arrodillaban y clamaban al Señor y abrían la puerta y ahí había una compra. Gloria a Dios. Que ni saben quién se la llevó. Porque así es el Señor. Cuando tú estás en la fragilidad, Él te envía lo necesario para que tengas paz. Y todos estamos, hay momentos en que estamos en posiciones frágiles, que no sabemos qué vamos a hacer, que tenemos miedo de las decisiones que vamos a tomar. Nosotros, no importa la situación, podemos encontrar paz en su presencia. Amén. Aleluya. Por eso es que hay que orar, por eso es que hay que leer la palabra, por eso es que hay que seguir haciendo esas cosas que quizás tú dices, ay, pero no voy a meterme en ese cuarto ahora. Y si oro mucho, si oro mucho, voy a romper a llorar. Porque cuando la presencia te inunda y se llena tu cuarto de su presencia, no queda otra cosa, porque no podemos hacer más nada, sino llorar y llorar y llorar y derramarnos en llanto ante Él. Aleluya. Y yo le doy gracias a Dios porque hace eso. Porque sabemos que no es cosa de juego, porque sabemos que Él es real. Él es real. Él es real y está aquí ahora mismo. Está aquí ahora mismo. Cualquier necesidad que ustedes tengan, póngala en sus manos, porque Él está aquí para suplir. Gloria a Dios. El otro ejemplo de paz en la fragilidad, pues es pesebre. Dios se hace presente en un niño indefenso nacido entre animales en el pesebre. Esto nos muestra que nuestra paz no viene de nuestra fuerza o de tener todo bajo control, sino de permitir que Dios sea Dios en nuestra debilidad. De ahí es que proviene nuestra paz. Todo el tiempo permitirle a Él que sea Dios. Y ahora voy a considerar el tercer punto. Y es paz en la reconciliación. La presencia de Cristo cierra la brecha que hay entre el cielo y la tierra. Por eso es que llora. Por eso es que lloras cuando oras. Por eso es que lloras cuando alabas. Porque la presencia cerró esa brecha y el cielo viene a la tierra. La reconciliación actúa, y este es el primer punto de la reconciliación,
actúa como un puente. Es el proceso de unir realidades que estaban separadas por el abismo del pecado. Y el puente para nosotros reconciliarnos con el Padre fue Cristo. Y eso es en la relación de Dios y el hombre. En el plano humano, esas relaciones pueden estar separadas por la ofensa, por el odio, por la indiferencia. Y la paz de Dios actúa como un terreno común donde ambas partes pueden unirse sin miedo. Cuando llegue ese momento que Dios en tu corazón te dice, no, ve y pídele perdón. Amén. Y tú sabes que la persona estaba bien ofendida contigo, pero cuando Dios te da la señal, es porque el corazón de esa persona ya está listo para escucharte. Y no que vaya a reaccionar como tú quieres, que te vaya a dar besos y abrazos, pero por lo menos la ofensa de tu parte se acabó. Se acabó. No debemos de olvidarnos nunca que ese puente lo tendió Cristo. O sea, la iniciativa siempre la tomó el Señor. Él fue el que tomó la iniciativa para reconciliar al hombre con Dios. Porque desde antes de la fundación del mundo, cuando ya el Señor tenía el plan, porque eso no fue un plan B, eso fue el plan desde el principio. Bueno, y después de tanto pecado nos toca reconciliar al hombre. Hay que morir. Y allá Cristo, papi, yo voy, que me crucifiquen a mí. Vamos a reconciliar los que me crucifiquen a mí. ¿Y por qué estaba tan dispuesto el Señor? Oh my God, dice el Salmo que fuimos creados antes de la fundación del mundo. Y tú sabes que si no había mundo donde ponerte, tú sabes dónde tú estabas, porque ya había sido creado. El Señor cuando los creaba, todavía no hemos hecho el mundo, ok, pues. Y Cristo te ponía en él. Y ahí estábamos nosotros esperando que el Señor creara el mundo. Y después nos manifestamos porque esa es parte de la gloria de Dios. Porque no hay un milagro más grande que el de la vida. Ponte a buscar que todavía no han logrado replicar eso. Hacen robots, pero ni tienen sangre, ni tienen vida, ni nada de eso. Porque eso es un milagro demasiado de grande. Hay tantos sistemas que operan dentro del hombre. Los otros días fuimos al neumólogo. Y tienen, ¿sabes que los doctores siempre tienen un letrero y había un letrero así, y presentaban a la cara con la nariz, por donde baja el aire, y entonces los pulmones en fotitos bien chiquitas de cómo se funcionan. Y yo me pongo a leer y digo, oh ma, esto lo tuvo, fue Dios. Yo le dije a Oria, mira esto, si el aire entra así, y entra aire con todo lo que tenga, ¿verdad? Si apesta cloro, entra con cloro, con todo lo que sea. Pero cuando baja a los pulmones y llega a los alveolos, ahí se separa todo del oxígeno. Y el oxígeno es lo que entra en la sangre. Y no me digas tú que no hubo un Dios que creó eso. No me digas tú que no hubo un Dios que creó eso. Es demasiado. Hay una proteína, mira, hay una proteína que une el cuerpo. Sin esa proteína, tus células se separan y te desmembran. Y tú dices, está bien una proteína, pero entonces tú vas y pones una muestra en un microscopio de esos nucleares, y cuando miras la forma de la proteína, es una cruz. La proteína tiene forma de cruz, y a nosotros nos mantiene vivos y nos mantiene unidos el poder de Dios.
porque hasta dentro de nosotros la cruz está para testificar que Él fue el que nos creó y no más nadie. Y cuando yo veo esas cosas, yo como me maravillo y yo digo, ¿cómo puede haber gente que no crean en el Señor? Y es sin mirar para adentro. Y en el libro de Romanos usted dice que el castigo que viene para los que no ven a Dios en su creación. Porque el mirar por la ventana para afuera debe ser causa suficiente para que nosotros adoremos al Señor. Porque tenemos un sol, tenemos una luna, son tantas y tantas cosas que nos abruman de la presencia de Él. Pero el hombre todo lo quiere explicar de otra manera y sacar a Dios. El segundo punto que les voy a tocar es la reconciliación dentro de la paz de Dios. Transforma la identidad de las personas involucradas. Lo primero que pasa en la reconciliación, si estoy hablando de dos seres humanos, es que reconocemos la humanidad del otro. En el conflicto solemos deshumanizar al otro. La paz como presencia nos devuelve la capacidad de ver al otro como un hermano o un semejante. Sí, porque nos enfocamos con alguien y tenemos, porque él es esto, porque él es lo otro, porque él es lo otro, y le llamamos mil nombres, todos malos, para no tener la oportunidad de ir y arreglar con ellos. Y lo triste de esta situación es que ahora mismo en el mundo, los líderes del mundo, tú ves cómo está la situación en el mundo, los líderes del mundo no hablan. Los líderes del mundo cada vez, y tal amenazó a qué sé yo quién, y el otro amenazó al otro, y el otro amenazó al otro, y a través de los medios de comunicación, pues se demoniza al otro, todas las noticias del otro son malas, y las el otro es bueno. Y entonces, por eso yo siempre he dicho que no hay ninguna ley, y no hay ningún sistema político que arregle los problemas del mundo. Lo único que arregla al mundo es que Cristo habita en el corazón del hombre. Amén. Por eso es que a nosotros nos mandan ir y llevar el evangelio a toda criatura viviente, porque el Señor sabe que lo único que arregla las situaciones es la presencia de Él en el hombre. No hay de otra. No hay de otra. Aunque le querramos dar mil vueltas, no hay de otra. Y cuando hay sí conflictos entre las personas, la paz de la presencia, como dije, nos devuelve la capacidad de ver al otro como un hermano o un semejante. Y es la paz que te trae la presencia. Y dentro de esa resolución de conflictos está la sanidad de la memoria. Porque no se trata de olvidar lo que pasó, sino recordar sin dolor ni deseos de venganza. La paz que trae la presencia permite que la herida se cierre y se convierta en una cicatriz que no duela. Y allá está nuestra hermana que estudió, que está estudiando consejería bíblica. Ella sabe que ese es el proceso, no hay otra manera de hacerlo. El tercer punto es que la justicia y verdad son los compañeros de la paz. Porque donde no hay justicia y no hay paz, y no hay verdad, no puede haber paz. Para que la paz en la reconciliación sea auténtica y no sea una paz barata, una paz de embuste, como diríamos en Puerto Rico, ¿verdad? Una paz de esa chipichape, debe contener estos dos elementos. La verdad, que
reconocer lo que sucedió. No hay reconciliación real basada en mentiras o silencios cómplices. Tiene que haber una verdad real. Yo empecé hablando de Jesús y de su nacimiento, pero el Señor me dijo todo esto y todavía estamos en el pesebre. No empezó el ministerio y todo esto estaba contenido ahí. Yo decía, Señor, pero no íbamos a celebrar, no íbamos a celebrarte a ti. Y me dijo, si hay paz y reconciliación, me está celebrando. Aleluya. Pues seguimos con el mensaje como tú lo quieres, porque pasaban las horas y yo me cuestionaba, pero Señor, vamos a hablar de los 3 reyes magos. Ni eran reyes, ni eran magos. La palabra dice que eran sabios. Pero nosotros todo lo tergiversamos y lo ponemos como nos gusta a nosotros. Y la justicia, la verdad, y la justicia, que es buscar restaurar el daño causado en la medida de lo posible. En los grupos de recuperación de adictos y alcohólicos hay un paso que es eso, que es precisamente ir y pedir perdón y restaurar. Porque mientras tú tengas esa mentira y tengas la injusticia y no hagas nada por la justicia, no te vas a poder recuperar. Y ellos entendieron esa parte. Y aquí esta justicia que ellos hablan, lo que se habla aquí, es como la que habla el Señor en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ahí se está hablando de las personas que buscan hacer lo justo con los demás. No con esos que viven ofendidos, que les ofende hasta el aire que tú respiras y necesitan que le hagan justicia, porque es que son injustos con ellos. Están respirando al lado mío y se están llevando el aire. Porque hay gente que vive ofendida todo el tiempo, y tú le dices, ¿qué pasó? No, que este me faltó el respeto. No, que aquel otro me hizo esto. Y siempre hay alguien, siempre hay un tema para sentirse así, y yo necesito que el Señor me haga justicia. No, la justicia que habla aquí es de tener fe en que nosotros podemos ser hacedores de justicia, en que nosotros podemos ayudar con las injusticias que suceden, a los que reciben injusticia, a los que son vituperados, a los que son atacados. Ir donde eso, a hacerle justicia, la justicia que el mundo les niega. Ir a llevarle comida a uno que no tiene casa. Aleluya. Ir a ayudar a aquel que tiene una necesidad y que tú dices, pero hombre fiel, ¿qué le pasó? Y el Señor te mueve y tú ayudas a eso. No olvidarte nunca de los enfermos. Dice la palabra que ni de los presos. Que no nos podemos olvidar de ellos. ¿Verdad? No así mismo ni de la viuda, ni del huérfano. Son cosas bien específicas. Y no podemos olvidarnos. Tenemos que ser hacedores de justicia. Y por un lado, cuando tú miras todas estas situaciones que están pasando, donde tanta gente están cayendo en pobreza, donde tanta gente vive que si le falta el cheque de una semana, pierden todo. Porque viven check to check, cheque a cheque. Y a mí me alegra algo, que aunque el gobierno los abandona, la sociedad los condena, porque te condenan por ser pobre. Ahora ser pobre es un pecado, tienes que ser rico. Ahí está la locura del evangelio de la prosperidad, porque si no eres rico no estás siendo bendecido, y no estás siendo bendecido porque estás en pecado. Y la persona tiene
un trabajo y dos part-time. Y no les da. No les da. En la clase del jueves yo les estaba mencionando a los hermanos que vinieron, que hasta le dije a la hermana, en YouTube hay un documental y habla del homelessness, de los sin hogar en California. Entonces dan parte de la historia que dan unos que tuvieron suerte o que fueron bendecidos, que esta gente les dieron un parking lot y ahí ellos estacionan los carros, les pusieron una duchita para que se bañaran y había hasta una maestra que ella iba y daba clases y vivía en su van y por la tarde ahí era donde ella se iba. Tenía la dicha de que el sitio le pusieron un portón y lo cerraban con candado y nadie se podía meter a robarles, a violarlas. Y yo veo esa cosa, no era gente que estaba, qué sé yo, metiéndose droga o haciendo lo que era, no, gente que trabaja y le brindan un buen servicio a la sociedad, viviendo en un parking lot. Y a mí lo que me ofrece esperanza es que cuando pasan esas cosas, cuando pasa un twister, ahora se me está olvidando el español, un tornado, sí. Pasa un tornado por algún lado, cuando pasan todas estas cosas de desgracia, que nunca va a escucharlo en las noticias, porque dicen no, y el gobierno envió, y el gobierno estatal esto, y el gobierno federal lo otro. Quien primero llega a esos sitios es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, siempre hay una iglesia que se levanta de la misma comunidad, de una comunidad vecina, que saben que pasó un revolú y fue a pitir. Eso es estar con las sierras, cortando los árboles, ayudando a la comunidad a levantarse. Lo que pasa es que eso no cae dentro de lo que le gusta narrar a los noticieros del mundo. Pero yo estoy seguro que llegan de Samaritan Purse a través de, ¿sí? Cuando el año pasado tuvo una inundación que se llenó hasta mitad de las casas donde yo vivo, Samaritan Purse vino con personas que eran, yo como me comuniqué con ellos venían, son voluntarios, ellos no cobran nada, ellos venían de California manejando para acá, así ellos hacen, se quedaban dentro de una iglesia durmiendo en mates de aire ahí, y yo digo, ¿qué? Y eran personas retiradas, personas mayores, no estoy hablando de jovencitos, personas mayores. Cuando el COVID, esa gente fueron y pusieron un hospital en Nueva York. Armaron un hospital y lo hicieron al lado de un hospital para ayudar al hospital y lo hicieron que se mudaran, porque como estaba la cuestión esta de la inclusión de esto y lo otro, y pues la iglesia está clara que es hombre y mujer, pues le dijeron no, ustedes se tienen que mover ahí porque ustedes predican esto y nosotros creemos ay Dios mío, no binario, qué sé yo, LGBTQZM10, 40, 64, o sea, en toda esa loquera, pues ellos tuvieron que sacar el hospital donde lo habían montado y llevarlo al Central Park, porque allí no les podían prohibir estar. Pero así mismo como llegaron aquí, guiando, tienen aviones y si la tragedia en África, a África ellos van a parar con todo lo necesario para ayudar. Y esa es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor en acción. Y a mí eso me da esperanza, que por más tragedia que yo pueda ver en la pantalla del televisor, yo estoy seguro de que hay alguien dentro del pueblo de Cristo que está ayudando.
Y nosotros podemos ayudar con donaciones cuando el Señor nos deje ver algo y nos mueva a hacerlo. Esa es la justicia que el Señor que tiene que acompañar a la reconciliación por la paz. Y por último, la paz en la reconciliación interior, porque no podemos olvidar lo que ocurre dentro de uno mismo. A veces la guerra más fuerte que nosotros tenemos es entre lo que somos y quienes Dios quiere que seamos. La paz de Dios en la reconciliación es lo que nos permite perdonarnos a nosotros mismos, integrando nuestra historia, haciendo nuestra historia completa, con sus luces y con sus sombras, bajo una mirada de compasión. Porque nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos también como Él nos miró, y Él nos miró con compasión. Dice que el Señor iba entrando así y vio toda la gente, así se compadeció de ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Y nosotros tenemos que vernos de la misma manera. La reconciliación no es un evento único, sino es un estado de presencia constante que decide cada día no alimentar el muro de la separación. Esos muros se tienen que caer y nos tenemos que reconciliar. Y estamos solamente a unos días para la Navidad, ¿verdad? Y yo les quiero lanzar un reto durante esta semana. Uno es que traten de identificar el ruido. O sea, ¿cuál es la situación que hoy te quita el sueño? ¿Cuál es el problema que no te deja dormir? Ya sea de salud, ya sea de la familia, ya sea de soledad. Porque ahora supuestamente con la internet estamos más conectados que nunca, ¿verdad? Con el mundo, pero realmente lo que estamos es más solos que nunca. Invitamos a todo el mundo a comer, nos sentamos a la mesa y cuando miras para el lado, todo el mundo está en el teléfono. Y la comida, a otros ni preguntan porque no tienen ni hambre. Pues están tan sobreestimulados por la pantalla que ni siquiera se acuerdan que están ahí. Y eso le pasa a todo el mundo. Como tú abras el teléfono y rompas a mirar, no vas a mirar 3 videos. De momento estás scrolling y ya te viste todos los que había en Facebook, te vas para Instagram a ver los de Instagram y sigues brincando. Y cuando vienes a ver, pasaron horas. Y pues eso es cosas que tenemos que identificar, porque en vez de hacernos y unirnos más, lo que ha hecho es separarnos. Hay familias separadas por el muro del teléfono, porque no hablan, no tienen tiempo para compartir si lo que están viendo es más interesante. Invitar la presencia. En lugar de pedirle a Dios, quítame este problema, orar, Señor, hazte presente en este problema. Amén, gloria a Dios. Como vimos ahorita, que no era que te iba a quitar el problema, era que te iba a dar la fortaleza para atravesarlo. Porque muchas de esas situaciones el Señor las pone para formar nuestro carácter, y si nos desviamos y las esquivamos, no se forma lo que Él quiere que se forme en nosotros. Tenemos que atravesarlo. Y si duele, pues que duela. Y si hay que llorar, pues lloramos. Porque después nos vamos a reír. Cuando nos damos cuenta y de la mente se nos va esa locura, esa opresión que el problema te da, tú vienes y dices, oh Señor, si tú lo que querías era esto. Y ahí te das cuenta y es algo nuevo.
Y la más importante es que nos acordemos de quién está en nosotros, ¿verdad? Y seamos presencia para otro. Amén. Gloria a Dios. Porque si la paz es presencia, nosotros damos paz cuando entramos a algún sitio, cuando nos encontramos con alguna persona. Menos regalos materiales y más tiempo de calidad, de escuchar y de perdón. Se supone que donde nosotros entremos cambie la atmósfera, que no siga siendo igual. Le dice el capítulo 3 de Segunda de Corintios que nosotros somos cartas para ser leídas por quien, por todos los hombres. Y dice también que ese mensaje todos los días es escrito con la tinta del Espíritu del Dios vivo, o sea, del Dios de hoy. Es el mismo de ayer y de mañana, pero todos los días tiene una manifestación en ti. Y todos los días te escribe ese mensaje en el corazón. Y ese mensaje es para que lo lean otros. Te ministra a ti, pero me va a ministrar a otros. Lo que pasa es que andamos siempre con la boca bien callada. No hablamos de las maravillas del Señor lo suficiente. Y nosotros no tenemos más nada que contar. ¿Qué yo les voy a contar? Todas las guerras que tuve en mi vida sin haber ido nunca a guerra. Eso solamente sirve para que alguien se identifique con mi situación, pero es para hablar del Señor. Sí, porque me pasó eso, pero el Señor hizo esto conmigo. Y ponerlo todo, las sombras y las luces. Porque si no la historia no está completa. Y yo les exhorto, Señor, hoy yo les exhorto a que no busquen una Navidad sin problemas, busquen una Navidad con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque la paz no es la ausencia de tormenta, es la presencia de Jesús caminando sobre el agua con nosotros. Amén. Aleluya. Y yo quiero orar. El Señor puso en mi corazón que hoy era un día que debemos ungir a todos los que están aquí para darle fuerza del cielo para el nuevo año que viene. Porque viene un nuevo año que va a traer nuevos retos. Y nos van a lanzar, no van a hacer curvas ni sliders, nos van a lanzar por los bates. Y como pueblo de Dios necesitamos estar preparados. Yo le quiero pedir a la hermana Candy, a que ella unja a las mujeres. Yo voy a estar haciendo una oración. Y al hermano Alex, que unja a los caballeros, para que todos sean ministrados. Y vamos a hacer una oración especial por nuestra hermana Keishari, que ella está tomando una decisión de esas bien grande en su vida, para que sepa y entienda que el Señor está con ella. Ahí está la hermana Elizabeth, aquí está el aceite, hermana. Gloria a Dios.